Hola, hola Leslie, ¿me escuchas? Estás con el micrófono apagado. No, y yo llevaba hablando aquí 10 minutos y con el micrófono apagado. Les estaba diciendo que el primer rato que estuvimos trabajando, lo estuvimos trabajando sobre la responsabilidad de los cuidados en el tema de la inclusión de los niños de 0 a 5 años. Que Leslie desde Guatemala es experta en el tema, pues ha trabajado en esta área y la importancia que tiene muchas veces a estos niños los tiene que formar las abuelas o muchas veces hasta el hermano mayor, eh, creando una lejanía, una falta de inclusión con el sistema educativo. Y Leslie nos contaba qué pasaba cuando ingresaba un niño de estos, que qué diferencias había entre el muchacho, el niño que había estado formado, educado por el cuidador, al que había estado educado en la escuela o en el colegio. Leslie, por favor, me regalas el resumen que tú hayas hecho de eso, por favor, para contextualizar. Ay, se fue Leslie. Listo. Entonces ella nos decía que sí había diferencias, pero que el sistema educativo lo que busca es nivelar a todas las personas y darles cabida. La gran ventaja es que son niños y los niños son más abiertos a ayudar a los otros, entonces con ese sistema se podían nivelar. Eh, Roberto, si quieres, entonces seguimos con lo del adulto mayor que habíamos preparado, por favor. De acuerdo, gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Buenas tardes. Gracias por su apoyo siempre para la Red Latinoamericana de Cuidadores. Para mí es un gusto poderme dirigir hacia ustedes y también pues poder participar al lado de mis compañeros aquí. Em, Como lo decía Juan Carlos, pues la situación del cuidado del adulto mayor es un tema bastante delicado de tratar en cuanto a los derechos que tienen ellos mismos como persona, pero también hay derechos que tenemos que hacer valer, no solo por ser personas o ciudadanos de un país, sino por pertenecer a este grupo de las personas adultas mayores que ya tienen necesidades de salud diferentes o necesidades de cuidados diferentes a la de la población. En el caso del adulto mayor en El Salvador, pues nosotros contamos con un modelo de atención para la persona adulta mayor que está establecido por el Ministerio de Salud y se ejecuta actualmente, se ejecuta pues para la atención de los mismos. Hasta el año 2010, hasta el año 2010, perdón, para el año 2016 se tenía el dato que 745.874 personas estaban arriba de los 60 años, eran mayores de 60 años. Esto pues es aproximadamente el 11.22% de la población y este dato pues lo da la Dirección General de Estadísticas del Salvador, que es CIESTIC, y se calculaba que para el año 2020, en ese entonces se decía que para este año en el que estamos viviendo actualmente, la población adulta mayor iba a tener 784.248 personas adultas mayores. Y desde aquí hasta el 2025, El Salvador iba a tener 1.146.194 personas adultas mayores. Esto significa que esta población va en aumento. Y esto es claro que no se puede tener, pero sí se puede trabajar por los niveles de la calidad de vida de estas personas. Hablar de calidad de vida, pues es hablar también de calidad de cuidados. ¿Qué se está haciendo por el cuidado de estas personas? Muy bien lo decía Leslie, que el adulto mayor en Latinoamérica, cada quien habla de su realidad, ¿no? En mi caso también voy a hablar un poco de El Salvador. En la mayoría de familias donde existe un adulto mayor, es el adulto mayor el que se queda en casa y por quedarse en casa es el encargado muchas veces de la limpieza, la comida, el cuidado de los niños, recibirlos cuando viene de la escuela, ayudarle a hacer tareas, pasa tiempo acompañando a este niño. Muy pocos adultos mayores
tal vez tienen como la libertad de salir solos de su casa o son independientes de poder salir y hacer sus actividades. Algunos pues prefieren reunirse con sus amigos, otros visitar la iglesia, pues también esa es una etapa en la que ellos también encuentran como el espacio, mayor espacio dentro de todo el tiempo que han tenido en su vida, como para hacer las actividades que más disfrutan, aunque no es así en todas las áreas. Muy bien lo mencionaba Leslie, que existen pues adultos mayores que se encargan del cuidado de los niños también. Es una situación bastante delicada, les vuelvo a repetir, hablar del adulto mayor, porque los países deben interesarse en que existan políticas de atención, en que existan centros de atención especializados para el adulto mayor, en que se les protejan todos sus derechos y que de verdad se hagan valer. Es importante también mencionar que dentro de la población adulta mayor existen necesidades diferentes que deben ser atendidas. Y pues básicamente los números hablan ahorita sobre la acción que tenemos que tener nosotros en este momento para el cuidado. No sé si me escuchan, perdón. Sí, estamos escuchándote, Roberto. Bueno, también existen dentro de esta población otro grupo de adulto mayor que debe de cuidarse aún más y son los adultos mayores, padres de familia de otros adultos, que ya aquí puede ser adulto medio, adulto joven o ya también adulto mayor, si pasan de los 60 años, que están bajo el cuidado de sus padres adultos mayores por alguna situación de discapacidad, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, personas con alguna anomalía congénita, personas que sufren, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas, que son los adultos mayores quienes los están cuidando. Pero, ¿qué se hace por el adulto mayor cuidador de personas en situación de discapacidad? Cuando esta persona adulta mayor, vamos a hablar de un caso hipotético, hay una señora que tiene 92 años y tiene un hijo de 65 años con síndrome de Down. ¿Quién se hace cargo de esos dos adultos mayores del cuidado? ¿Cómo se deben de cuidar? ¿A quién debemos preparar? ¿Qué debemos tener nosotros establecido para el cuidado de estas personas? Es bastante alarmante la situación. En El Salvador no existe un estudio de cuántas personas adultas mayores son cuidadoras de otros adultos mayores o de personas con discapacidad. No existe todavía, no se ha trabajado, pero es importante visibilizar esta parte o esta población dentro de la población, porque sí existe, es real, que hay gente adulta mayor que cuida a otro adulto mayor en una situación difícil en ese momento, o por una, como les repito, por una enfermedad crónica o por una enfermedad genética. Eso es pues básicamente lo que tenía para compartirles sobre el adulto mayor. Sí, Roberto, eso es una realidad que tenemos no solamente en El Salvador, sino pues en lo que nos toca en toda Latinoamérica y siempre lo hemos tocado pues con las frías estadísticas que tenemos a nivel de cada país y a nivel global, que cada vez nos estamos envejeciendo más, hay menos jóvenes y esa calidad de vida que tenemos que darle a nuestros adultos mayores, ese es uno de nuestros trabajos. Y una parte muy importante son los adultos mayores que tienen que cuidar a otras personas que los necesitan. Puede ser a sus padres, como tú decías, con ejemplos de edad, que un hijo puede tener 65 años y perfectamente está cuidando a su madre, su padre de 85 años. Entonces, a estas personas, ¿quiénes los apoyan? Lo mismo que tú ponías en el caso de una persona con síndrome de Down, que pueden llegarse a, bueno, hay una serie de patologías. Y eso es una de las cosas que queremos trabajar y es uno de los temas que hoy nos compete en este conversatorio, es cómo podemos darle vías de inclusión a estas personas, tanto a los que están necesitando el cuidado como los cuidadores.
No sé si Cristian quieras aportar ya te pudiste ubicar en el tema. Sí, 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 sí. A ver, creo que un punto inicial para poder eh, generar esta inclusión consiste en identificar a esta población vulnerable, ¿no? En ambas caras, ¿no? Como decías, Juan Carlos, por un lado, en tantas personas que no tienen a alguien. Y hay mucha gente que tal vez está muriendo, ¿no? Y muchos adultos mayores que están muriendo porque no tienen un familiar que les vaya a comprar medicamentos, no tienen un familiar que les lleve, por ejemplo, a a una cita médica. Y aquí en el tema de salud es bastante complicado, particularmente en Bolivia, porque para sacar una ficha en en la salud pública, hay personas que tienen que ir a dormir a las 2, 3, 4 de la mañana para sacar una ficha a las 8, imagínense, y tienen que pasar frío, lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en una persona que necesite una atención médica, que no tiene un familiar que le vaya a sacar una ficha, menos va a ir ese mismo adulto mayor, ¿no? Entonces, esta población en mi país no está identificada, lastimosamente, ¿no? Hay mucha gente que por falta de atención médica, por falta de un familiar, de un amigo que lo pueda asistir, está tal vez falleciendo, ¿no? Y hay muchos sectores en el país que lastimosamente, por ejemplo, hay personas que tienen hijos con síndrome de Down, que ya son mayores muchos, y por vergüenza, algunos por el tema económico, otros están siendo excluidos, ¿no? No están brindando, no están recibiendo, mejor dicho, la atención necesaria. Entonces, les decía, un paso inicial sería justamente este, ¿no? En identificar a todas estas personas, ¿no? ¿Quién se preocupa por todas estas personas que tal vez olvidadas, ¿no? Y el siguiente paso tal vez sería netamente la intervención, ¿no? De qué podemos hacer con estas personas. Y los cuidadores, en este caso, podrían, no voy a decir que son salvavidas, ¿no? Pero que sí, la presencia de los cuidadores en muchos países, yo creo que está develando la importancia que existe, ¿no? En la salud pública. Y por otro lado, hablábamos de la inclusión de los mismos cuidadores. Les soy sincero, en mi país hay muchos cuidadores, pero que son informales, que no se los valora, que son como héroes anónimos, digámoslo así, ¿no? Hay mucha gente que está sacrificando su propio proyecto de vida, personas con profesiones, personas que tal vez han dejado el trabajo, han dejado estudios por cuidar a un familiar, ¿no? Ya sea un hijo, un hermano, un adulto mayor. Y creo que generar estos espacios ayudan a valorar, así como en este tiempo de pandemia a nivel mundial hemos valorado el servicio médico, la atención de tantos médicos, enfermeras y demás, también creo que es un buen momento, ¿no? Para enfatizar un poco en el trabajo que realizan muchas personas, ¿no? Y que tal vez no se los está valorando. Es así, Cristian. Y es un trabajo muy importante, como tú lo decías, no es una carga que tenga que hacer el cuidador informal solo, pero nosotros sí lo que trabajamos el día a día con la persona vulnerable, sí nos permite mejorar la vida. Y otra cosa que debemos hacer es hacer visible esta problemática, porque eso se queda solamente en el círculo de las familias que están, y ni las familias, las personas que están viviendo esto, y el resto de la sociedad o no lo ve o no quiere verlo. Y es un trabajo en el que el cuidador informal, aparte de dedicar su tiempo y su trabajo a la persona que lo necesita, hacer visible esta realidad. Y esto es un solo tema que estamos hablando de los adultos mayores que tienen que cuidar a otras personas que lo necesitan. Y ahí podemos hablar de cantidad de personas que están viviendo esto. Por madres cabeza de familia que tienen que dedicar a mantener la familia, a trabajar, pero también tienen que
cuidar a los hijos y aparte de eso también cuidar a los padres. Es una realidad que vivimos en nuestra Latinoamérica y no hay una solución a la vista, sino que toda la gente tiene que salir antes y decir, ¿no? Es una persona echada adelante que no se deja, pero ¿qué tanto es esto justo con esas personas? Es una responsabilidad social de la comunidad y del Estado. No sé si alguno de ustedes quiera aportar algo en esa parte. Bueno, Leslie, ¿estás hablando? No te escuchamos. No se te escucha, Leslie, tienes el micrófono apagado. No, Leslie, no te escuchamos, está muy mala la comunicación. Siguiendo otro tema, nosotros queríamos hablar dentro de estas comunidades que vemos que están marginadas, es el cuidado de los adultos mayores de las comunidades indígenas. Eh, Esto tiene otra visión también, que es aparte de que muchos de ellos no tienen los cuidados apropiados, también están en unas condiciones especiales dentro de su cultura, su religiosidad y sus... Entonces, no sé, Leslie, si... No, Leslie no fue. Luis Roberto ya está, ya nos escuchas. Entonces, esa problemática con los indígenas que queríamos y que lo haya preparado Leslie, pues ustedes saben que en Guatemala pues, tenemos varias culturas, comunidades indígenas. Antes de comenzar la transmisión, hablábamos de la cantidad de lenguas que tienen en Guatemala. Si no estoy mal, hablaban de 24. Leslie, ¿ya puedes participar? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Sí, pues ahora sí ya te escuchamos. creo que acá en Guatemala el principal reto para el adulto mayor en cuanto a atención es el conocimiento de las lenguas, ¿verdad? Un adulto mayor indígena muchas veces deja de ser atendido y entendido, ¿verdad? Porque los profesionales públicos no tienen el conocimiento idóneo de, de las lenguas que ellos manejan. Creo que es vital que se empodere a los cuidadores del conocimiento de las lenguas para que este a su vez sea la herramienta de apoyo del adulto mayor y del profesional, ¿verdad? Para poder ser atendido de manera correcta, ¿verdad? Acá en Guatemala se está haciendo, como lo explicaba también mi compañero Roberto de El Salvador, se está tratando de dar inicio a promover y a generar el interés por las lenguas mayas por medio de incluirlas dentro de los currículums nacional base, ¿verdad? Ya están incluidas. Lo lamentable es que los sectores o los maestros que se encuentran encargados de estos, no todos tienen el conocimiento idóneo del manejo correcto de este currículum, ¿verdad? De cómo acoplar estos idiomas dentro del currículum nacional base, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Al maestro que le toca dar esa clase, ¿verdad? O esa materia, en su vida había visto o había escuchado sobre ese idioma a veces, ¿verdad? Entonces, no hay un perfil específico, aunque quizás dentro del Ministerio de Educación se encuentre asignado, tal vez también creo que por parte del sector docente, pues ha sido como que o nulo o tal vez no tan vital para poder empoderarse, ¿verdad? Y eso genera que incluso los cuidadores
desconozcan por completo esto, ¿verdad? Entonces, el adulto mayor en comunidades indígenas se ve vulnerable. No puede tener atención en el área de salud porque el médico que está en la comunidad, que quizás a veces es un EPSista, no conoce sobre las lenguas de ese lugar, ¿verdad? Y entonces mucho menos va a conocer algunas tradiciones, ¿verdad? O algún uso de una medicina alternativa o medicina natural, que es por lo general que es a lo que terminan recurriendo nuestros adultos mayores en comunidades indígenas, porque ya ellos tienen ese conocimiento de ancestral, ¿verdad? Y es a lo que recurren, ¿verdad? A quitarse el dolor con alguna planta o algo, pero no hay un estudio específico de por qué le dolía el estómago, por qué le dolía la cabeza, porque no hay quien le pueda proporcionar esa ayuda idónea al adulto mayor de origen maya, ¿verdad? Porque es así como debemos llamarlo. Listo, Leslie. Muchas gracias. Esa es una problemática que tenemos en nuestros países que tenemos, y ojalá que por mucho tiempo, comunidades indígenas. No sé, Claro. Cristian, si quieres comentar algo sobre el tema allá en Bolivia. Aquí en Colombia tenemos... Bueno, sí, sigue, Cristian, sigue. sí, justamente aquí en Bolivia existen muchas comunidades indígenas, ¿no? En sí existen 36 etnias en todo el país, ¿no? Es por eso que se cambió el nombre de República de Bolivia a Estado plurinacional, ¿no? Pese a que hubo bastante oposición y tal, debido a que no se reconocían los derechos de todas estas personas, ¿no? Los derechos. Entonces, claro, estamos viviendo en mi país un tiempo donde se está revalorizando tal vez, ¿no? Se está reconociendo tal vez el, la identidad diversa que existe en nuestro país, ¿no? Pero como les decía, ¿no? Estamos todavía en un proceso que está iniciando, ¿no? Donde tal vez se están tratando de realizar algunos programas de inclusión, ¿no? Donde todos puedan tener su voz, donde todos puedan expresar sus necesidades, sobre todo, ¿no? Eso les podría compartir. Roberto, ¿quieres comentar algo sobre el tema? Gracias y bueno, para mí esto es parte importante del desarrollo del cuidado, el conocer las características de la población en la cual nosotros vamos a ofrecer un servicio, en mi caso, como profesional de la salud, y no solo profesional de la salud, sino profesional del cuidado, como licenciado en enfermería. Para mí es importante conocer el desarrollo o el ambiente de la persona, de dónde viene, para poderle dar una atención en salud idónea. Nosotros reconocemos como profesionales de enfermería al ser humano como un ser bio, psico, socio, espiritual. Esto significa que yo veo al ser humano en la parte biológica, en la parte psicológica, en la parte social y en la parte espiritual. Y así como antes hablamos de que la población adulta mayor tiene necesidades específicas diferentes al resto de la población, así también la población indígena tiene necesidades diferentes. Estos grupos tienen necesidades diferentes de atención y de cuidado al resto de la población. Para hacerle unos datos así sobre El Salvador, para que conozcan un poco sobre la situación, en el año de 1932 y hacia abajo todavía se conocían poblaciones enteras que utilizaban el idioma náhuatl pipil como parte de su día a día. Pero en ese año existe como en realidad una masacre, que es la masacre del 32, donde se intenta exterminar a todos los pueblos indígenas. Sería muy largo de contar y de explicar, pero por esta razón las poblaciones indígenas se vieron obligadas a esconderse, a quitarse su ropa, a hablar el idioma, y de eso acá son 87 años.
78 años, perdón, casi que hemos pasado, del 32 al 2020, y de todo este tiempo de historia que estuvo ahí oculto de lo que pasó, es hasta el 12 de junio del 2014 que se hace una reforma en nuestro país, donde ya se reconoce en el artículo 63 a la persona, a los pueblos indígenas como parte de nuestro país, digamos, porque si no estaba, no existía. Y se hace para pues poder como impulsar o desarrollar medidas para la atención de esta población. De la población indígena de El Salvador, según hay un estudio de la PAO, de la Organización Panamericana de la Salud, y la Secretaría para los Asuntos Indígenas del Gobierno de El Salvador, existen 500,000 habitantes que son indígenas como tal. Pero de esta población, solo digamos, según los datos, el 1% habla el idioma. Pero aquí ya se habla el español. Entonces, esto no es una barrera. Lo que sí es una barrera es la situación económica de estas personas. El 60% de esta población es muy pobre y el 30% es extremadamente pobre. Estos son como barreras que limitan la atención de salud. Como les repito, tienen necesidades diferentes por su forma de vivir. Las enfermedades que tienen estas personas son diferentes a las enfermedades del resto de la población. Inclusive, como ya lo decía Leslie, ellos tienen conocimientos de medicina natural y partería, que en el caso de El Salvador, igual allá por el año de 1995 se empezó a capacitar a las parteras, porque aquí existía el parto hospitalario y el parto extrahospitalario, que se daba por las parteras de las comunidades, ¿no? Pero se intentó ayudar, reeducar, ver de qué manera ellas colaboraban con el sistema de salud, pero al final no sé qué pasó, no conozco esa parte de la historia, necesitaría leer más, perdón. Pero ahora todos los partos son que en su mayoría hospitalarios, y se ha dejado perder este conocimiento. Otra parte es, estas personas tienen sus propias enfermedades y tenemos que verlo así, porque esto ya es parte de lo sociocultural y socioespiritual. Tienen su propia forma de ver el mundo, tienen su propia forma de expresar lo que sienten. Y aquí, por ejemplo, el mal de ojo, el pujo, son enfermedades que son como muy relacionadas a la parte socioespiritual. Entonces, estas necesidades también tienen que ser atendidas. Aquí se ha trabajado más que todo con el exterminio. Votemos que existe el ojo, votemos que existe el pujo, pero volvemos a tener lo mismo que pasó allá cuando vino Colón y vinieron a hacer la colonización, valga la redundancia, a América. Y como éramos politeístas y ellos querían la religión católica, empezaron pues a infundir la religión católica, pero la gente allá escondida en su casa seguía adorando a sus propios dioses. Entonces lo mismo nos pasa ahora con la situación de la salud. Conocen que hay un hospital, conocen que pueden tener su parto, conocen que ahí pueden curarse las enfermedades, pero cuando asisten a estos lugares ya nos esconden a nosotros los remedios que utilizaron en su casa y nosotros ya nos podemos atender de la forma adecuada. Es necesario conocer entonces, aprender de ellos cómo tratan sus enfermedades, cuáles son sus necesidades de salud en ese momento, para que cuando lleguen a nuestras manos nosotros ya tengamos como un preámbulo. Bueno, si el niño viene con diarrea, fiebre, deshidratación, este niño seguramente en su comunidad fue atendido por el mal de ojo y le tuvieron que haber dado tal remedio. Por lo tanto, sobre eso yo voy a trabajar, sin regañar a la persona, porque también aquí somos bien punitivos en el área de la salud. Me disculpo con la población, pero todo el mundo dice, no voy al hospital porque me van a regañar. Y eso es algo que no debería darse, porque usted no está para regañar, usted está para ayudar. Entonces la población prefiere no ir porque me regañan. Prefiero no ir porque ni me van a entender qué estoy hablando yo. No me van a entender que mi niño tiene ojo, ellos me van a decir que tiene otra cosa. Reconocer esta parte social, cultural, es importante para estas comunidades. No podemos dejar de lado esas necesidades. Es pues mi intervención, es mi opinión. No, estamos de acuerdo, Luis Roberto. Y una cosa que en los comentarios que están escribiendo,
Una cosa es lo que se trabaja, la idea del Estado, la ley que tiene que tener todo esto, las cartillas que aquí en Colombia también se hacen para este tipo de etnias, para la comunicación, a la realidad como cualquier otro tipo de comunidad vulnerable que como cuidadores tenemos que llegar a ellos. Para esto tenemos que estar preparados, respetar lo que tú decías, toda la parte espiritual, sus creencias, su parte medicinal. Tenemos que respetarlos y trabajarlo con dignidad, pero desde el ámbito del cuidador también. Cristian, ¿quieres aportar algo a eso? Yo qué pena, te estoy preguntando cada rato. Considero que sí, es un punto y por lo que en esa experiencia estamos conociendo las realidades de otras latitudes, como que continúa siendo la misma, ¿no? Como que la falencia es la misma, la discriminación es la misma, la falta de atención. Aquí se está luchando hace años el tema de un 10% a la salud, por ejemplo, en todo Bolivia. Pero lastimosamente los políticos no aportan, ¿no? No brindan el brazo a torcer. Hay mucha gente que está entrando inclusive en una huelga de hambre y demás para que se pueda incrementar un porcentaje para brindar un apoyo a la salud, pero al parecer existen otras temáticas que son más importantes, ¿no? Por eso le criticaban al anterior gobierno que solo hacía canchas, ¿no? Prefería la gente canchas, canchas y canchas, no prefería un hospital, un colegio. Entonces, creo que la realidad es todavía deficiente, ¿no? A nivel latinoamericano. Eso es, Cristian, a nivel latinoamericano. Estas experiencias nos gusta que las contemos nosotros desde cada sitio, de cada país, para que veamos todos que nuestra realidad es casi idéntica en nuestros países y que nosotros unidos podemos mejorar mucho la situación de las personas con las que trabajamos y con nuestro trabajo como cuidadores informales. Nosotros dentro de estas comunidades excluidas socialmente, con una cantidad de prejuicios y juicios que tenemos, está, por ejemplo, el cuidado de las personas, de los adultos mayores de la comunidad LGTB. Y Cristian nos iba a comentar algo de eso, entonces por favor, Cristian, nos cuentas. Acerca de las comunidades LGTB, decías. Sí, señor. Cristian, ¿nos escuchas? Perdón, Cristian, no. Roberto, No, qué era pena, Cristian. Roberto. Te tengo entre... Roberto era el que... Sí, sí, qué pena. Bueno. Y seguía repitiendo, es Roberto el que nos iba a comentar. Bueno, pues también se me encargó hablar de esa parte y como bien lo decía Juan Carlos, como cuidadores nosotros no hacemos exclusión de ningún tipo de persona. Cualquier persona que esté frente a nosotros es un sujeto que merece y tiene derecho a ser cuidado de una manera digna. Me comentaba Juan Carlos que, bueno, nosotros como red trabajamos también muy poco en esta parte, quizá porque no hemos tenido una orientación total y completa, pero sería muy bueno que también nuestros esfuerzos fueran aunados a esta parte. Y en cuanto a la comunidad LGBTI, perdón, ¿qué les puedo hablar? La realidad del Salvador, pues existen cosas buenas, existen cosas malas, existe historia, existen retos, existen dificultades, existen todavía mucho prejuicio al hablar de estos temas, pero es importante que se visibilice también, porque al igual que las otras poblaciones, también esta, si lo vemos como un ser bio, psico, socio, espiritual, también necesitan una atención específica para esto. En el caso de El Salvador, tenemos una política del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la atención de la población LGBTI y existe además un lineamiento, una normativa nacional en el caso de la salud para la atención de la persona LGBTI.
En El Salvador esto es nuevo, en la década de los 90, ahí por el 92, empieza con, creo que la creación de Fundacida, me disculpo si voy a dar un dato por ahí, si las personas que están por el live conocen algo y nos quieren aportar, sería muy bueno, pero yo tengo entendido que es por el año 92, donde Fundacida, pues empieza como con este movimiento, eh, pero empieza porque no se quería, pues, tomar en cuenta a las personas con VIH como parte del Sistema Nacional de Salud y empiezan a pelear. Pero luego vienen y dicen, bueno, las personas de la población LGBTI tienen necesidades diferentes. No podemos quedarnos con esta asociación y entonces se funda la Asociación Entre Amigos allá por el año 1994, que es la que ha trabajado durante este tiempo para pues visibilizar esta parte. Ellos ganan una demanda, bueno, es la asociación Atlacat, creo que la que gana una demanda ya por el año de 2000, o sea, estamos hablando, es un tiempo relativamente corto, estamos en el 2020, donde se demanda al gobierno porque no le estaban dando medicamentos para el VIH a la población, y pues ahí se gana una demanda y entonces empieza como a visibilizarse mucho más. Aunque, sin embargo, existía una fundación que quería trabajar por todo esto, no recuerdo cómo era, solo sé que llevaba el nombre de la Rosa, pero pero la parte judicial lo reglamentario de la Constitución del país les negó personalidad jurídica. Imagínense dónde llega el grado de discriminación que hasta en la parte política se les negó porque esto iba en contra de la moral, el orden público y las buenas costumbres. Por eso se lo negaron a la asociación y no pudieron trabajar. En la parte de salud se hizo la OPE, se hizo como una consulta y luego el Ministerio la Secretaría de Diversidad Sexual y la Secretaría de Inclusión Social hicieron allá por el 2012 otro como una consulta nacional. La parte de la OPS pues genera como en esta consulta, como siempre en 2012, como un preámbulo para que se estudie, ¿no? Y se llega a visibilizar y aparece dentro de todos los resultados que el 60% de la población LGBTI que en ese momento se estudió no tenía acceso a seguro social. No podía ir a ser atendido en un hospital del seguro social, pues no tenían el derecho porque pues, no se les daba el trabajo, no tenían ni siquiera un trabajo estable, por eso no podían acceder. El 54.7 experimentó maltrato al ser atendido en la parte de salud. El 54.7 decía que al ellos expresar abiertamente su orientación sexual, recibían maltrato por parte de los prestadores de salud. El 45.3 no lo expresaba por miedo. El 65.1 tenía problemas de drogas y no estaban siendo atendidos. El 61.7, perdón, por ciento conocían una persona que se había suicidado por maltrato, por discriminación, por falta de oportunidades, y el 58.3 lo había intentado de toda esta población. A raíz de este estudio, allá por el 2012, el Ministerio de Salud toma acción y crea los lineamientos técnicos para atención integral en salud de la población LGBTI y se actualiza en el 2016 y hay como puntos importantes para la atención. Lo primero que les reconocen es que esta persona debe ser llamada por el nombre que desee. No necesitaba, antes, si iba una persona, un transexual, y se llamaba Juan Antonio Rodríguez según su documento de identidad, para ser ingresado al hospital tenían que ponerle Juan Antonio Rodríguez, ser ingresado en un servicio donde habían hombres y ser atendido como don Juan Antonio. A partir de esto, Juan Antonio, si se llamaba socialmente, se llamaba María Antonieta, entonces ya le reconocían con su expediente clínico la cartilla de salud como María Antonieta como su nombre, y con esto pues se pretendía eliminar barreras, darle una mejor atención en salud. También se mejoró que se empezó a capacitar al personal de salud con el lenguaje verbal y no verbal, qué lenguaje era inclusivo, qué lenguaje no era inclusivo, cómo debía de comportarse frente a una persona para que ésta no se sintiera
discriminada. Y ahora pues hay una ley que también les ayuda en todo esto para que no haya una discriminación. Se trabaja sobre el estilo de vida saludable, sobre la promoción de la salud, sobre problemas de drogadicción, sobre problemas de las ETS de transmisión sexual, pero qué bueno que hay leyes, qué bueno que se pudo hacer, qué bueno que se logró, pero actualmente quedamos otra vez en quién atiende al adulto mayor LGBT, qué institución se hace cargo, cuál es la situación de vida, la calidad de vida que esta persona llega, cuál es la situación económica, quién lo cuida y cuando los cuidan, una vez vi un reportaje, no de El Salvador, era mexicano, donde decía que mucha población que era transexual decidía nuevamente vestirse como el género con el que había, con el sexo al que había nacido y hacer esa división por miedo a que la familia no le atendiera. Entonces eran transgénero y se quitaban su ropa y volvían a ser Antonio, ya no eran María, porque la familia los iba a rechazar en la etapa adulta mayor. Esa es una situación difícil y creo que es una realidad muy actual todavía, y hay que verificar qué se está haciendo, cuáles son las necesidades de cuidado que tienen estas personas, quién las atiende, cómo las atiende, qué debemos conocer para atenderlos y hacerlos sentir pues que tienen el valor que tienen y hacerlo con la dignidad que se merecen como personas. Luis Roberto, tienes mucha razón y todos los datos que tú nos das, eso creo que lo podemos compartir en la mayoría de nuestros países. Y ahorita se está dando el fenómeno de que adultos mayores, después de que han llevado una vida en secreto y tienen hijos, esposas, están manifestando su posición sexual. Y ante eso, pues la sociedad no puede hacérsela de la vista ciega, ¿cierto? Nosotros hemos Cierto. estado hablando ya como red que dentro de nuestros temas de inclusión nos interesa mucho pues toda la comunidad y nosotros dentro de la red tratamos de ayudar a todo el mundo sin importar raza, economía, que todos somos seres humanos y merecemos ser bien cuidados, bien tratados. Entonces estamos haciendo acercamientos con la comunidad y con Laura Oeste, aquí en Colombia, que es una líder a nivel Latinoamérica de la comunidad, nos está enseñando y diciendo las necesidades que tiene la comunidad y también se está ella documentando de lo que le podemos dar los cuidadores a esta comunidad. Dentro de las cosas que hemos hablado con ella y que no sabíamos, era que muchas de estas personas, como no se pudieron en esa época y el tema, entonces viven con sus padres y ellos se están convirtiendo en los cuidadores de los adultos mayores, como pasaba antes con las hijas mayores, que hemos hablado en estas charlas, que entonces era la que no se podía casar y la ponían era a cuidar a sus padres. Ahora está pasando con esta comunidad. Ellos les cargan como entonces viven con los padres de cuidarlos y además para que cuiden a los sobrinos, o sea que ahí sí los hijos, sí, los sobrinos que llegan del colegio y que les ayuden a hacer tareas y eso, entonces han vuelto en los cuidadores de adultos mayores y de los niños. Y eso es una problemática que debemos nosotros entrar a tocar, porque no los podemos seguir excluyendo. Y no importa, porque también debemos tener cuidadores de esa comunidad. No podemos ser exclusivos en ninguno de estos temas. Nosotros logrando llegar a todas estas comunidades, podemos seguir hablando en muchos conversatorios sobre comunidades vulnerables que están excluidas. Nosotros como cuidadores podemos ser un vehículo para ayudar a que sean visibles, incluidas como para tener en el caso de adulto mayor una última etapa de vida digna y con calidad. El tema de hoy era por eso el tema, y hay mucho tema, pues ahí nos quedó hablar de los habitantes de calle adultos mayores, de los niños, que todos pensamos que ese es un problema de los gobiernos, y no, nosotros también podemos tocar esas fibras del cuidado de este tipo de personas.
Y como les digo, ahí podemos seguir hablando muchísimo más de este tema. Me gustaría saber si, Cristian, ahora sí tienes algo que comentarnos. Ahora sí. Bueno, en nuestro país existen igual esta población LGBTI de la que hablaba Roberto, está sufriendo bastante, ¿no? Temas de discriminación, particularmente relacionada al odio, al bullying, inclusive, inclusive al aspecto laboral, ¿no? Se está haciendo mucho, particularmente considero que en la ciudad de La Paz el gobierno, o sea, la alcaldía municipal, el gobierno autónomo municipal de La Paz está poniendo bastante énfasis, ¿no? A esta población que durante muchos años ha sido foco de discriminación, ¿no? Independientemente de tomar el área social, también en el tema laboral, ¿no? En en las convocatorias, tal vez, era muy eh, raro, tal vez, ver a una persona de la población LGBT que pueda hacer una postulación, ¿no? Es por eso que muchos de ellos optaban por realizar un trabajo, pero de manera independiente, como medio de inclusión en la sociedad, ¿no? Pero como les decía, no sé hasta qué punto, les soy sincero, el gobierno ha puesto énfasis a esta población, pero sí sé que la alcaldía en la ciudad de La Paz sí como que ha brindado bastante apoyo, ¿no? A esta población. Muchas gracias, Cristian. Eh, no sé si Eli quiere decir algo de este tema ya para terminar. Pues la verdad, creo que es un factor bien importante porque sí es cierto, el sector LGBTI acá en Guatemala también es incluido, ¿verdad? En el proceso de cuidador, también como enfermero, profesional de la salud, porque son personas muy habilidosas, son personas que verdaderamente cuando se fijan una meta, la culminan, ¿verdad? Eh, pero creo que también ese factor ese rechazo que la misma comunidad les ha erradicado, de cierta manera también concluye en que la reacción de ellos hacia la sociedad también sea violenta, ¿verdad? Eh, enmarcamos o ellos enmarcan el ser rechazados, el ser discriminados, pero de alguna manera algunos sectores también cuando eh, alguna persona que no comparte su ideología, ¿verdad? Se acerca, no es también muy bien incluida, ¿verdad? En lugar de buscar una manera de llegar a esa persona, es violentada, ¿verdad? Y entonces, como que a la larga, eso ha hecho que acá en Guatemala eh, el rechazo hacia ese sector sea más fuerte. Y es lamentable, ¿verdad? Porque no hemos podido quizás romper con ese tipo de estigma que nosotros quizás culturalmente o ese machismo también que se arraiga, se ha terminado, ¿verdad? Y les limita a ellos poder Sí, ocupar o poder llegar a tener esos espacios. eso es, Eli. Ya para concluir, porque pues desafortunadamente yo vuelvo a dar disculpas por el problema técnico que tuvimos al comienzo, pero la idea de este conversatorio y dándole las gracias al psicólogo Cristian, desde Bolivia, al enfermero de El Salvador y a Leslie de Guatemala. Lo que queríamos era ver y mostrar que nuestro trabajo puede ayudar a incluir a la comunidad en general,
y es una de nuestras actividades que debemos hacer. Y lo podemos ver desde muchos campos, mirándolo fríamente, es que dentro de todas estas comunidades hasta podemos tener campo laboral si nosotros lo hacemos como debe ser, como lo hemos hablado muchísimas veces de que un trabajo de cuidador, de responsabilidad, de mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables. Y además, aparte de lo que les estoy diciendo laboralmente para el cuidador, que son una serie de temas que todavía están por explorar con dignidad, está también el poder trabajar por la calidad de vida de ellos. Como nosotros luchamos, pedimos y exigimos que dignifiquen nuestro trabajo, que nos reconozcan nuestro trabajo, y sin importar qué es que haya sido en su vida, todas las personas merecen tener una vida digna y de calidad. Y es un trabajo que nosotros como cuidadores los podemos acompañar en ese proceso. No sé si alguno quiera concluir algo más o ya nos despedimos. Roberto, ¿quieres comentar algo más? Leslie, Cristian. Bueno, mil y mil gracias a De mi todos. parte, pues, Dice Roberto, sigue. perdonen, de mi parte solo agradecer la oportunidad, invitar a todas las personas a participar de las actividades de la red continuamente, a acercarse a nosotros si tienen alguna duda y necesitan ayuda o algún tipo de apoyo para el conocimiento sobre los cuidados o sobre alguna gestión para el cuidado, pues será siempre un gusto y espero que este tema haya servido pues para visibilizar estos grupos y crear conciencia en ustedes sobre la importancia del cuidado con dignidad de todos estos grupos de población. Muchas gracias. Al respecto, justamente, ¿no? Para terminar, enfatizar en que la inclusión como un mecanismo de apertura de cualquier población que esté siendo discriminada, y no implica la exclusión de otros, ¿no? O sea, la inclusión tendría que ser una exclusión general, no que yo quiero que me incluyan, pero yo excluyo a los que me excluían, ¿no? O sea, es importante tener esta mirada para dejar el resentimiento, el odio que hemos recibido tal vez en algún momento siendo discriminados y no invertir la balanza, ¿no? Como que ahora me toca, antes me discriminabas, ahora yo te discrimino a ti, ¿no? Tal vez eso es importante tomarlo en cuenta. Sí, pues yo De acuerdo, agradecerles, Cristian, ¿verdad? estamos completamente de acuerdo. Pues yo quisiera agradecerles a todos, ¿verdad? Por habernos brindado este espacio. También informarles que antes de octubre se inicia el curso de creadores acá en Guatemala. Por favor, estén atentos, que estén atentos a todos los servicios de la red. Podemos apoyarles en lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Cuando hablamos, como bien lo decía mi psicólogo Cristian, ¿verdad? De inclusión, incluir quiere decir admitir, ¿verdad? Quiere decir que podamos aceptarnos unos con otros, eh, con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque yo creo que lo principal es que somos humanos, ¿verdad? Y que si nosotros aprendemos a armar una cadena de amistad, este mundo podría cambiar, a ponernos en el lugar de la persona que necesita que se le apoye, principalmente en el área de salud, ¿verdad? Yo creo que es lo más importante, es pensar cómo me gustaría a mí ser tratado en ese momento para tratar a los demás de esa manera y pues crear un mundo mucho más amigable, un mundo más humano, que es lo que ya perdió, ¿verdad? Yo creo que esa es la lucha, al menos de mi parte, esa ha sido la lucha de querer entregarles a las nuevas generaciones un mejor futuro, ¿verdad? Y no lo vamos a lograr si no aprendemos a aprender y a desaprender de lo que necesitamos, ¿verdad? De lo que nos integra como seres humanos y a invitarles que nos sigan en cada uno de los conversatorios. Gracias, Juan Carlos, por esta gran labor que tú has hecho. Gracias por haber creado este proceso, ¿verdad? Que
que se llama Red Latinoamericana de Cuidadores. Únicamente. No, muchísimas gracias a ustedes. La red no sería nada sino por el apoyo de cada uno de ustedes durante todo este tiempo. Y invitarlos a que sigamos trabajando en esto. Aparte que es algo que nos gusta, porque eso está claro, los cuidadores estamos comprometidos porque nos gusta nuestra tarea, pero también que miremos la responsabilidad y lo bonito que es poder trabajar, como tú decías, Leslie, que en este mundo podemos caber todos con respeto, con dignidad, con amor, y no podemos discriminar a nadie por ningún motivo, de color, de sexo, de religión, nada de esto. Siempre con respeto, y más nosotros como cuidadores no podemos caer en eso. Entonces, agradecerles mucho hoy su participación. De hoy en 8 los esperamos con otro tema. Agradecerles nuevamente a todos y estamos abiertos a todas sus comunicaciones. Si quieren que tratemos un tema específico, cualquier cosa, por ahí un tema que me gusta, que Luz Dari estaba hablando, Luz Dari Rodríguez, sobre el edadismo. Eso también es bueno discutirlo y es relativo en el tema de los cuidadores. Eso podría ser un tema más adelante. Entonces, nuevamente, mil y mil gracias y por favor, nuevamente disculpen que nos pasamos del tiempo y estaremos en comunicación. Muchísimas gracias, un abrazo cuidador para todos. Un abrazo.